Hoy hablaremos del contrato de secuestro, pero antes de proseguir dejemos claro el concepto de contrato, que es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas, creación o transmisión de derechos y obligaciones, debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza, pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada. Pero también en el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal podemos encontrar una definición, el cual nos dice que el contrato es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto exclusivo crear o transmitir derechos y obligaciones, tanto como reales como personales. Ahora definiremos lo que es secuestro. En términos legales se entiende como el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se decida a quién debe entregarse. De lo anterior podemos decir que el contrato de secuestro es un contrato en el que dos o más personas confían a un tercero la custodia y conservación de un bien, de lo cual existe una discusión y entrega, una prima económica para la manutención del mismo, hasta que se decida a quién debe entregarse. El secuestro tiene por objeto asegurar y sustraer la cosa del poder de su poseedor actual, noción que necesariamente implica un contrato. El Código Civil Federal menciona dos tipos de contratos, como son el de secuestro convencional y judicial. En el secuestro convencional se constituye por el consentimiento de las partes que se disputan el objeto litigioso, en poder de un tercero que se obliga a entregarla concluido el pleito. Este contrato se caracteriza por la presencia de una controversia y por el interés de todas las partes en poner las cosas en manos neutrales para que sean restituidas, una vez aclarado el derecho y por lo consiguiente entregar el objeto a quien corresponda. En el secuestro judicial podemos decir que es un acto de autoridad, un acto procesal, es el depósito ordenado por el juez con motivo de un litigio, para asegurar ciertos bienes. Cuando el juez ordena el secuestro, no trata con el depositario, sino que manda asegurar ciertos bienes con motivo de un litigio. Este secuestro es un acto procesal, que como tal se rige por el Código de Procedimientos Civiles. La diligencia del secuestro puede recaer sobre créditos litigiosos. Sin embargo, si se trata de bienes muebles, se nombrará depositario de ellos, quien tendrá el carácter de custodio. El Código de Procedimientos Civiles distingue la naturaleza de los bienes secuestrados en los artículos 549, 551, 553 y 555. Por ejemplo, si el secuestro ha recaído sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas ni créditos, el depositario tiene el carácter de un simple custodio. Sin embargo, si los bienes secuestrados consisten en cosas fungibles, el depositario tiene la obligación de averiguar su precio para buscar la oportunidad de su venta en condiciones favorables. Si se trata de fincas urbanas o las rentas, el depositario reúne a sí mismo las facultades de un administrador. También se puede decir que si el secuestro ha sido de finca rústica o negocio mercantil o industrial, debe asumir el carácter de inventor con cargo a la caja con el objeto de vigilar la contabilidad. El contrato de secuestro contiene elementos esenciales, como son el consentimiento, que éste se forma cuando las partes están de acuerdo en depositar la cosa en poder de un tercero, y que éste solo podrá entregarla quien resulte ganador en el pleito, que decida quién de los litigantes tiene derecho a ella. Otro elemento es el objeto, que eso se refiere y recae exclusivamente en cosas que están en litigio, sobre las que existe duda de quién tiene derecho de tenerla, y la decisión se somete a juicio que resolverá un juez. No será por lo tanto secuestro convencional la simple duda sobre la propiedad de la cosa, y que los pretensos propietarios sometieran a arbitraje o decisión de un tercero particular. El último punto de los elementos esenciales tenemos a los sujetos, que son las partes que sostienen ser derechohabientes respecto a la cosa y que son llamados
dos depositantes y el depositario también, que es llamado secuestrador, que es elegido por aquellos libremente. El acuerdo de voluntades aquí es tripartita por los sujetos que intervienen. También el contrato de secuestro debe contener los elementos de validez, como son la capacidad, que es la facultad de una persona para hacerse responsable de sus actos, teniendo esta capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La siguiente es la forma. Si bien el código nos previene que aparte de las excepciones que en él se contienen, regirán por todos los demás las del depósito común, estimados que este secuestro convencional requiere de la formalidad por escrito, puesto que deberá constar en los autos del juicio en la entrega de la cosa, así como las razones por las cuales uno de los litigantes resulte legítimo poseedor. En resumen, si el depósito es ante el Poder Judicial, deberá constar por escrito solemne. Ahora ya podemos identificar los dos tipos de contratos de secuestro y decir que el secuestro convencional se rige por el Código Civil Federal, tal como lo menciona el artículo 2543 de la misma ley. Sin embargo, para el secuestro judicial lo rigen las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles, tal como lo menciona en el artículo 2545 del Código Civil Federal. Los sujetos que intervienen en el contrato tienen obligaciones y derechos. Por ejemplo, los depositantes deberán entregar al depositario el bien litigioso. Los depositantes responden solidariamente por las retribuciones del depositario y gastos de conservación y entrega. Los depositantes podrán liberar el depositario antes de terminar con la controversia por causa justificada a criterio del juez. Por otro lado, tenemos los derechos y obligaciones del secuestrador, que son los siguientes. Recoger el bien depositado de poder de quien lo tenga, incluyendo a cualquiera de los depositantes. Devolver el bien entregándolo a quien ganó o, en su defecto, a quien designe el juez. El depositario tiene el derecho de retención del bien hasta que se le pague su crédito por concepto de retribuciones y gastos que ocasiona el depósito. Puede vender el bien en caso de eminente peligro de pérdida o grave deterioro, con autorización del juez y conocimientos de los litigantes. El encargado del secuestro o el secuestrador no puede liberarse de él antes de la terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare legítima, así como existe una causal para que este contrato pueda existir. De la misma manera existen factores que pueden ser causas de la terminación de los contratos, por los siguientes supuestos. Aquí tenemos solo algunos, pero les mencionaré otros, que es el vencimiento de un término. Este se da en los contratos de ejecución duradera. Se establece un plazo para la terminación del contrato. Muerte de alguno de los contratantes. Esto es que por mandato de la ley, la muerte de alguno de los contratantes pone fin al contrato, salvo las excepciones que indiquen la reglamentación de los contratos en específico. Incapacidad sobreviviente de una de las partes. Cuando se trate de un contrato duradero y por personas jurídico-colectivas, pone también fin al contrato. El siguiente es por desistimiento, que es el acto jurídico que pone fin a derechos y obligaciones por la celebración de un contrato, y este es unilateralmente, siempre y cuando la ley lo permita en las reglas de cada contrato. El de mutuo consentimiento, porque así lo hayan acordado las partes. Y por último tenemos la revolución jurisdiccional. En esta las partes deberán de exponer los motivos de la terminación de la obligación contractual presentando pruebas ante la autoridad competente. Después de haber explicado en qué consiste el contrato de secuestro, vamos a ver un ejemplo. Después de haber explicado en qué consiste el contrato de secuestro, vamos a ver un ejemplo. En este tenemos que es el contrato de secuestro y tenemos en la primera parte quiénes son los depositantes, el depositario o secuestrador, que tenemos como depositantes los señores Felipe Velasco Contreras y Angustias Flores Catalán.
y como depositario el señor Antonio Burgos Fernández. Después pasamos a lo que es la primera cláusula, que tenemos la descripción del bien, que es un automóvil marca BMW de la serie 7, que se detalla con la descripción. Y proseguimos para la segunda cláusula. En esta segunda cláusula tenemos las obligaciones del depositario, que es cuidar el bien escrito en la cláusula anterior como si fuera el propietario. Y si éste se enriqueciera por medio del bien objeto de ese contrato, deberá de resarcir de los mismos al próximo propietario. Posteriormente pasamos a lo que es la tercera cláusula, y en esta tenemos el monto de la retribución que recibirá el depositario, que es la entrega de 800 pesos cada 30 días, pagando al los depositantes la mitad exacta del monto por cada uno. En la cuarta cláusula tenemos el depositario debe recibir el pago antes descrito. Y vamos a la quinta cláusula, que menciona que las partes declaran que el presente contrato se realizó sin dolo, reticencia o mala fe de ninguna naturaleza, y en base a esto ratifican lo establecido en el presente contrato y lo firman. Este ejemplo es de Querétaro, México, a 22 de junio de 2015. Y por último tenemos las firmas de los depositantes, como ya mencionamos, que es el señor Felipe Velasco y Angustias Flores. Y como depositario o secuestrador, que es el señor Antonio Burgos Fernández. Eso es todo, compañeros. Espero de que esto les ayude y espero sus comentarios.